Después de semanas de versiones encontradas, el gobierno de Israel estaría ultimando un acuerdo de alto el fuego en la guerra contra la milicia islamista Hezbollah en el sur del Líbano. Un acuerdo que, según ha trascendido, sería debatido mañana martes por el Pleno del gobierno israelí. En breve vamos por todos los detalles. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Ha sido el propio embajador de Israel ante la ONU que ha confirmado que las negociaciones para el alto el fuego con Hezbollah avanzan. Líbano, Hezbollah, Israel y Estados Unidos han presentado sus exigencias para un acuerdo duradero que incluya la retirada de los milicianos de Hezbollah y de las tropas israelíes del sur libanés. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania afirmó que el accidente del avión de carga alemán en Vilna y que mató a una persona podría representar un acto de guerra híbrida. Lituania investiga si Rusia está involucrada. Y en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer ponemos la lupa en las Américas. México ostenta la cifra récord de mujeres asesinadas en lo que va del año. Tenemos la perspectiva con la directora regional de ONU Mujeres. El gobierno de Israel avanza hacia un alto el fuego con la milicia islamista libanesa Hezbollah, ello después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptara en principio la propuesta del gobierno demócrata de los Estados Unidos. Dicha propuesta incluye 3 etapas, una tregua seguida del repliegue de las fuerzas de Hezbollah al norte del río Litani, una retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano y, por último, negociaciones entre Israel y el Líbano sobre la demarcación de su frontera fijada por la ONU tras la guerra de 2006. El acuerdo también contempla la creación de un organismo internacional encabezado por Estados Unidos que se ocupará de supervisar el cumplimiento del alto el fuego. También servirán de garantes Reino Unido, Alemania y Francia. Pese a las conversaciones, las hostilidades entre el ejército israelí y la milicia islamista libanesa, considerada terrorista por varios países occidentales, se ha intensificado en los últimos días. Y por eso queremos ir por más detalles hasta Tel Aviv y Beirut con Maya Siminovich y Joan Cabasés, respectivamente. Maya, comienzo contigo. Es para tomarse en serio estos trascendidos de tregua, que es distinto esta vez, principalmente para el primer ministro Benjamin Netanyahu. Sí, parece que sí es para tomárselo en serio porque esto sí que sigue para adelante, también por la intensificación del fuego por ambos lados. Netanyahu lo que ha cambiado, si es que ha cambiado en realidad, es que han conseguido básicamente lo que se esperaba en esta guerra. El ejército le ha dicho al escalafón político que este es el momento de detener la contienda. Han movido a las fuerzas de Hezbollah hasta más o menos donde tenían planificado. Han destruido gran parte de su material, sobre todo han acabado con su liderazgo político. Todo esto se puede rehacer y probablemente se rehaga, porque están hablando solamente de un alto el fuego, de un cese el fuego, no que sea el final de la guerra. No se sabe si va a durar un mes o 2, como está estipulado, o un año, pero Israel está satisfecho, el escalafón político está satisfecho porque Estados Unidos ha dado garantías escritas de que Israel va a poder actuar libremente en el caso de que Hezbollah se rearme o ataque, no solamente en el Líbano, sino también en la frontera con Siria. Y ahora vamos con Joan Cabasés. Joan, las bases conocidas en estas negociaciones corresponden casi calcadas a la resolución de paz de la guerra del año 2006 entre las partes, pero ¿qué exige esta vez Hezbollah? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Y estaría también dispuesto esta vez a cumplir las garantías? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en primera instancia Hezbollah exige lo obvio, y es que las tropas israelíes se retiren de suelo libanés. De hecho, Hezbollah pide también algo más difícil de aplicar, y es que Israel se comprometa a no entrar nunca más en Líbano, algo que ha hecho varias veces en el pasado. Luego, más allá de lo inmediato, Hezbollah exige tener también derecho a la defensa propia. Este es un concepto que en las negociaciones habitualmente se ha vinculado más al lado israelí, que ha persistido en tener la posibilidad de atacar Líbano en el caso de que Hezbollah se rearmara en la frontera. Ahora vemos cómo Hezbollah también pide esta misma cláusula en caso de que sea el lado israelí el que viole el acuerdo definitivo. Por último, Hezbollah exige también tener la capacidad de mantener su arsenal, dice la milicia, para proteger a la población libanesa en caso de que haya ataques israelíes. Este punto, seguro, más adelante en tiempos de paz, va a ser un motivo de discusión entre partidos políticos en Líbano. Hay que tener en cuenta
que la posesión de armas por parte de Hezbollah ha sido un motivo de fractura social y política en este país desde el final de la guerra civil en 1990. Hezbollah, recordemos, también tiene enemigos a nivel doméstico en este país. Mientras sobre el terreno vemos cómo la ofensiva se recrudece en ambos lados de la frontera en un momento en el que aparentemente la tregua es cercana. Israel acaba de anunciar nuevos bombardeos próximos en esta ciudad en la que nos encontramos en Beirut, después de haber lanzado 4 rondas de bombardeos durante el día de hoy, y al mismo tiempo Hezbollah también lanza hoy proyectiles contra Israel. De hecho, en el lado israelí se teme que la milicia pueda escalar justo antes de la tregua y se están aplicando restricciones de movimiento y de encuentros sociales. Joan Cabasés y Amaya Siminovich, muchas gracias a ambos. A vosotros. ¿Y qué sucede mientras tanto en Gaza? La guerra entre el ejército israelí y la milicia islamista palestina Hamas continúa en el norte del enclave palestino y también continúan las graves consecuencias para la población gazatí. Se acerca el invierno y también las condiciones de vida de los desplazados en la franja de Gaza preocupan especialmente a Naciones Unidas. Han hecho un llamamiento para poder ofrecer más mantas y tiendas de campaña a la población. Las primeras tormentas de un invierno cada vez más cercano inundaron cientos de tiendas en la franja de Gaza. En la playa, la marea nocturna derribaba las improvisadas barracas de los desplazados, empapando sus pertenencias. Esta es mi tienda y esta es la de mi familia y la de mi padre. Tuvo un derrame cerebral y necesita muletas. Tuvimos que huir y ahora así es como estamos. Que lo vea todo el mundo. Lejos de la costa, en la ciudad de Gaza, la lluvia y el viento azotan las carpas. Están cada vez más raídas tras un año de conflicto. Los precios de las tiendas de campaña se han disparado y muchos se ven obligados a repararlas con lo que tienen a mano. Huimos de los bombardeos y de la muerte y lo perdimos todo. Nuestras casas se derrumbaban sobre nosotros. Gracias a Dios vinimos aquí. El invierno pasado sufrimos mucho y puede ver cómo estamos hoy. Nuestra tienda es de tela y cuando llueve el agua nos cae encima. Casi toda la población de Gaza se ha tenido que desplazar al menos una vez por los ataques israelíes. Buena parte de la franja se ha convertido en escombros y cada vez hay menos sitios donde refugiarse. Suad vive con sus 6 hijos en lo que antes era un aula de la escuela de Han Yunes, una estancia con las ventanas rotas donde las noches son frías. Anoche mis hijos no pudieron dormir por el frío. Este lugar fue bombardeado y ardió. Sin ventanas el viento entra constantemente. Anoche mis hijos no durmieron nada y yo tampoco. Intenté taparles una y otra vez, pero hacía demasiado frío. Las organizaciones humanitarias advierten de que si no se distribuyen más mantas y tiendas de campaña, la situación de los desplazados empeorará aún más a medida que se acerque el invierno. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, afirmó que el fatal accidente de un avión de carga en Lituania podría haber sido resultado de un sabotaje. El avión DHL viajaba desde Leipzig cuando se estrelló mientras se aprestaba a aterrizar en el aeropuerto de Vilna. Un miembro de la tripulación murió y varios más resultaron heridos. Los funcionarios de inteligencia lituanos informaron que están investigando si Rusia jugó un papel en los hechos. Alemania también envió un equipo a Vilna para investigar. La luz que se mueve en la parte superior de la pantalla es el avión de carga, captado por una cámara de seguridad en el momento en que caía a tierra, convirtiéndose en una bola de fuego. La aeronave se estrelló en un área residencial cuando se acercaba al aeropuerto de Vilna. Según los servicios de rescate, partes del avión impactaron contra una casa, pero en tierra nadie resultó herido. Los investigadores siguen reuniendo evidencias para entender lo que pasó. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis, pero subrayan que hasta ahora no hay indicios de sabotaje.
En un contexto de ataques híbridos desde Rusia, un sabotaje siempre es posible. Pero por lo que sabemos y hemos visto hasta ahora, no hay indicios que demuestren un sabotaje. El presidente lituano visitó la zona del accidente junto con los embajadores de Alemania y España. El único fallecido era español y el avión de carga había despegado de Leipzig. La ministra de Exteriores alemana declaró que no descarta ninguna posibilidad, tampoco un sabotaje. El hecho de que junto con nuestros socios lituanos y españoles tengamos que preguntarnos seriamente si fue un accidente o después de la última semana si se trata de un incidente híbrido, muestra la volatilidad de los tiempos que atravesamos en Europa. Los investigadores quieren entrevistar a los tripulantes que sobrevivieron y revisar los registros del vuelo para entender qué pasó en los momentos previos a la caída. Las autoridades de Lituania dicen que llevará tiempo completar la investigación. Y hoy es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, también en las Américas, donde las mujeres se reclaman por su derecho a una vida libre de agresiones en su hogar, en su trabajo y también en espacios públicos. Pero, ¿cuál es la conexión entre la violencia contra la mujer y el crimen organizado? Bueno, en México dicen que la conexión es profunda. Con más de 3.000 asesinatos de mujeres en lo que va del año, la violencia machista se agrava pese a las campañas de concientización. Rosa tuvo que huir de su agresor y también del grupo armado al que él pertenece. La adolescente mexicana debió salir de casa con lo opuesto. Vino a este refugio donde ya había estado su madre, también víctima de la violencia machista. Rosa sabe que corre más riesgos porque su maltratador escaló en el mundo de la delincuencia. La amenazó incontables veces con matarla a punta de pistola. También el miedo de saber que estaba respaldado por ellos. Nunca me iban a dar más importancia a mí. Entonces, pues yo sabía que cualquier cosa que él quisiera hacer tenía el respaldo de ellos. Este refugio para mujeres supervivientes de violencia de género en Ciudad de México ha tenido que extremar las medidas de seguridad. 4 de cada 10 agresores están vinculados a la delincuencia o relacionados con el poder militar o político, según una encuesta de la Red Nacional de Refugios, que este año ha acogido a más de 14,000 mujeres. Así lo corrobora Marilú Razo, la directora de este espacio donde las mujeres reciben atención integral. Pero lo más importante es que pueden dormir tranquilas, asegura. Es muy común que las personas agresoras tengan bajo su propiedad algún arma, ¿no? Como algo de la vida cotidiana. Cada vez más vemos que las personas agresoras están vinculadas de alguna manera a alguna de las esferas o estratos de la delincuencia organizada. Eso hace que la atención sea todavía más compleja. En lo que va de año han aumentado cerca del 20% las solicitudes de refugio en México, según la misma red de 76 espacios de atención. El incremento se debe a que se mantienen los altos índices de feminicidios, más de 3,000 mujeres asesinadas en lo que va del año. También hay mayor conocimiento de la existencia de estos refugios. A Karina la salvó su hija mayor, que la obligó a ir a denunciar después de una paliza. Patadas nunca me llegó a pegar en la cara, eso sí, nunca en la cara, no, porque sabía, decía que sí, o sea, dice yo ¿puedo decir la grosería? Dice, de pendejo no te voy a pegar en la cara porque sé que vas a ir directamente a denunciarme, entonces me daba patadas en los pies donde no se viera. Yo no sabía que existían estos tipos de refugios, si yo lo hubiera sabido, desde hace 7, 8 años yo me hubiera salido, la verdad. ¿Quién compra? ¿Y quién compra? Pese al aumento de la demanda y el costo operativo, el presupuesto gubernamental para estos refugios se ha mantenido estático, con retrasos en las entregas, y para el próximo año se reducirá un 4%. La presidenta Claudia Sheinbaum ha creado la Secretaría de las Mujeres y ha lanzado 10 reformas constitucionales para la igualdad. Sin embargo, ha recortado los fondos para la protección. La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, considera que las medidas no van acompañadas de recursos suficientes y que algunas leyes se han diseñado sin tener en cuenta las necesidades reales. Esta ley del agresor sale en casa
no deja claro cómo es, solamente habla de que pues, va a haber una autoridad, una indicación del juez o de la jueza para que el agresor salga de la casa. Pero ¿qué más va a pasar? ¿No? Es decir, eso no subsana la violencia que están viviendo las mujeres, no solamente porque muchas mujeres viven alrededor de la familia del agresor, sino también porque los agresores cada vez más atacan y amenazan con armas de fuego en un clima en México de militarización y normalización de la violencia. Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, con cifras que nos interpela a una reflexión urgente. Nos acompaña desde Ciudad de Panamá la directora regional de la ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, la señora María Noel Baeza. Señora Baeza, muy bienvenida. Y comienzo preguntándole, la situación en México, ¿cuán grave es la violencia contra las mujeres en las Américas? Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. La situación en México no es diferente a la situación del resto del mundo, pero en México son 11 mujeres por día que mueren por el hecho de ser mujeres. En Brasil son 9 mujeres. En el resto de la región, el año pasado llegamos a 3.900 feminicidios. Pero lo más importante es contarte los números que publicamos hoy en un informe que hicimos con UNODC, ONU Mujeres y UNODC. Cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja o por un familiar cercano. No puede ser. Esto es ya una guerra terrible, ¿no? Y esto necesitamos medidas de protección, pero también necesitamos prevención. Necesitamos mejorar la educación para que estos temas entren en la currícula educativa. No puede ser que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sea objeto de violencia física o sexual por parte de su pareja. Y el lugar más peligroso para las mujeres es su propia casa. Sea en América Latina, es más preeminente, digamos, la violencia de las parejas. En África y en el Medio Oriente es de sus familiares. Pero siempre está en peligro la mujer. Y no te olvides que la violencia es un continuo, que le toca a la mujer desde pequeña, pero también a la tercera edad, en el espacio público, en el hogar, en el transporte público. Entonces es un tema societal que debemos abordar todos, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, todos. Y a todo esto que usted lo menciona, señora Baeza, ¿qué medidas concretas propone la organización que usted representa, ONU Mujeres, para luchar precisamente contra este flagelo a nivel legislativo y político, como lo menciona? Primero que nada, leyes integrales de violencia. La violencia se manifiesta psicológicamente, económicamente, no solo física, ¿no? Y también la violencia en línea. La semana pasada la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución muy importante que habla sobre la violencia en línea, cómo la inteligencia artificial y cómo las redes sociales se ha convertido en otro espacio digamos, donde las mujeres son atacadas, ¿no? Yo creo que las medidas son leyes, pero también políticas públicas concretas, más presupuesto, y mantener el tema de la violencia en la palestra política. Tiene que estar ante las más altas autoridades de los gobiernos, presidentes, ministros, parlamentos, debe de hablarse de la violencia. Ahora estamos en los 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, así que bueno. Cifras imposibles que nos interpela, decíamos, a la reflexión urgente. Señora María Noel Baeza, de ONU Mujeres, muchas gracias desde Ciudad de Panamá. Gracias a ustedes por invitarme. Y rápidamente lo siguiente, Colombia conmemoró el 8º aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC para poner fin a más de 5 décadas de conflicto. Pero poco hay para celebrar porque el acuerdo se comprometía a fomentar el desarrollo de los municipios más impactados por el conflicto armado. Sin embargo, y precisamente esos municipios registran hoy los peores niveles de violencia debido a la presencia de grupos armados como el ELN y las disidencias de la FARC. Rescatar las tradiciones y con gran esfuerzo llevar a toda Colombia productos regionales, como estas botellas de licor que promociona Helen en la Feria Mercado de Paz. Pues para nosotros es muy importante porque somos unas mujeres que estamos transformando el territorio, mujeres tejiendo paz, y estos espacios lo que hace es mostrar lo bonito que tenemos en el territorio. Helen viene de la costa pacífica, de Tumaco, un municipio colombiano rodeado por el mar y que fue utilizado por los grupos armados como puerto para el narcotráfico.
Estos años duros fue pues cuando llegó la coca al territorio, que estamos hablando, creo que desde el 2002 más o menos, hasta el 2012, 2014, o promedio, pero en este momento Tumaco está bien. La feria hace parte de las celebraciones de Colombia en el 8º aniversario del Acuerdo de Paz, un compromiso que incluyó la construcción de mejores condiciones de vida en las regiones donde más se sintió el conflicto armado, regiones relegadas que están viendo algunos avances según esta decana. Son regiones que son las más pobres, las más violentas, las que más cultivos ilícitos tienen también niveles de analfabetismo mayores que el promedio nacional, tienen más víctimas que otras partes, tienen más presencia de grupos étnicos, en ese sentido son particularmente vulnerables. En esas regiones hemos visto avances importantes, hay regiones como el sur de Bolívar o el sur del Tolima o Montes de María, donde claramente los pobladores están experimentando mayor bienestar y tranquilidad. La construcción de economías locales, como el cultivo de cacao, es una forma en la que se disputa el poder económico que tienen los grupos armados en la región. Tenemos un lema que es cambiar coca por caña. La gente en este momento está sembrando mucha caña, mucho cacao. El cacao se está pagando a un buen precio, la caña también porque se está destilando biche. Entonces hemos venido trabajando y en este momento Tumaco está llegando muchos turistas. Sin embargo, el actual gobierno del país considera que los actos de corrupción entorpecieron la construcción de paz. Están las obras y ya pasaron 8 años. Tuvieron anticipos, tuvieron contratos firmados, hubo transferencias de la nación para pagar esos contratos y las obras no están. Sin las obras y un contexto adecuado, con ciertas garantías, los pequeños emprendimientos sufren para salir adelante. Es muy difícil porque para abrir mercados se necesita no solamente una buena idea, sino una infraestructura, que eso implica vías, eso implica formalidad en los intercambios, eso requiere la necesidad de permitir la rendición de cuentas, eso requiere capacitación de mano de obra y en todas esas dimensiones todavía hay muchísimas carencias en estas regiones. La ausencia del Estado a nivel regional, junto con el déficit de infraestructura, siguen alimentando la desigualdad, el auge de las economías ilegales y la violencia en las regiones. A ello se suma el fracaso en las negociaciones con diversos grupos armados durante el gobierno de Petro, lo que complica aún más a los pequeños emprendimientos en las regiones. Bueno, vamos a cambiar de asunto, de frente y de tono para hablar con mi colega de Economía, Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Nosotros vamos a hablar, por supuesto, de todo el tema del plástico, y es que se convierte en un problema real. Y este lunes apenas clausurada la reunión de Bakú, los representantes de 175 países se encuentran ya en Corea del Sur para acordar un tratado global contra la contaminación por plástico. La cumbre comenzó marcada por grandes diferencias de opinión al respecto, lo que indica que no será sencillo alcanzar un compromiso. Los países más afectados por la contaminación ocasionada por este material intentan acercar posiciones con importantes productores petroquímicos como China y Arabia Saudita. Y tenemos con nosotros a Andrea Lema, economista y activista por los derechos de la naturaleza, con experiencia en el sector de residuos, quien nos acompaña desde Busan, donde se celebra precisamente la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Plástico. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, señora Lema. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos acá reportando desde Busan cómo ha sido el inicio de las negociaciones. El Tratado Global de Plásticos es realmente una oportunidad histórica para abordar la crisis de la contaminación por plásticos a nivel global y representa muchas oportunidades, sobre todo para países que están en la parte sur, en Latinoamérica, África, Asia. Actualmente la producción de plásticos solamente beneficia a un pequeño número de corporaciones y de países, mientras que impone grandes retos a nivel social y ambiental, desde el daño de la biodiversidad hasta amenazas a la salud humana, y una transición hacia alternativas, disculpe.
No, señora Lema, muchas gracias. Yo le quería preguntar que esta cumbre de Busan coincide casi en el tiempo con la publicación de un estudio de la revista Science que marcaba 4 medidas que combinadas podrían reducir drásticamente los residuos antes de 2050. Y yo le quiero hacer 2 preguntas en una. ¿Cuáles son esas medidas concretas y si al final pesa más la ciencia o el lobby empresarial en esta cumbre? Bueno, realmente el Tratado Global de Plásticos podría presentar una solución para terminar con esta crisis ambiental que se ha dado a través de este material, por ejemplo, poniendo metas que sean globales, vinculantes para los países que realmente se comprometan a tomar acción frente a esta contaminación y puedan proponer nuevas alternativas a nivel económico, a nivel social, garantizando una transición justa para todas las comunidades y trabajadores que han sido afectados dentro de esta problemática. Y al mismo tiempo escalando nuevos sistemas como reuso y reparación y por supuesto mejorar la gestión de residuos también, involucrando siempre a las personas que han estado trabajando en esto y mitigando la contaminación por plástico por años, como son los recicladores de base. Y claro, acá la ciencia nos está diciendo que es necesario que tomemos estas medidas, sobre todo la reducción a la producción. Sin embargo, también tenemos y hemos podido evidenciar un lobby muy fuerte de la parte industrial que está proponiendo metas y acciones que sean voluntarias y mucho menos vinculantes. Muchas gracias, señora Andrea Lema, economista y experta en la contaminación por plásticos. El 1 de diciembre que termine la cumbre esperamos analizar con usted el alcance del acuerdo final. Hasta entonces. Bueno, dejamos aquí la economía para despedirnos, Jenny, básicamente. Puras malas noticias, pero esta última les va a gustar, y es que el Zoológico de Chicago festejó por adelantado el Día de Acción de Gracias, que es muy popular en Estados Unidos, con banquetes de todo tipo, y aquí están las imágenes. Cabras, focas y monos recibieron una amplia variedad de vegetales, como lechugas, pimientos, brócoli, papas o también manzanas, Juliana. Sí, los tigres y el león recibieron su comida envuelta en adornos que hacían alusión precisamente a ese Día de Acción de Gracias. Y las focas grises pudieron deleitarse degustando distintos tipos de gelatina. Todos los animales se dieron su banquete. Por ejemplo, el oso perezoso tuvo grandes festines. Alguien que celebre en este 2024, ¿no? Así es, empezando por los animalitos, Jenny.